Bendiciones. Gracias por una vez más acompañarnos en esta entrega que venimos con todo el corazón a darle a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en esta maravillosa etapa donde hemos podido disfrutar, gozarnos grandemente de la palabra del Señor. Como cada día que tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de esta plataforma, verdaderamente hemos tenido encuentros maravillosos. Y ha llegado uno de mis días predilectos cuando tengo la oportunidad de seguir trabajando con el viaje que hemos emprendido a través del libro de Juan. Por lo tanto, siéntate en este tiempo especial. Vamos hoy a invitar al Espíritu Santo, quien es nuestra guía. Realmente queremos que sea Él que nos hable, que sea Él que transforme nuestros corazones y que su palabra verdaderamente sea la palabra que para este tiempo nosotros vamos a poder traer para su gloria, para que sea una palabra que nos transforme y que nos cambie. Así que voy a invitarte en un breve momento de oración, presentando al Señor el estudio que vamos a tener en el día de hoy. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por una vez más tenernos pendientes a través de este tiempo. Queremos afinar nuestros oídos, escuchar la palabra que tú tienes hoy para todos nosotros. Sabemos que tu palabra es bendita y que ella nos acerca a tu verdad, que tu palabra nos edifica, nos da la guía, la luz hacia todo lo que tenemos que hacer. Bendigo a todos los que en este momento vamos a recibirla y que esta palabra hoy pueda cambiar nuestros corazones, pueda traer respuesta y pueda ser de bendición en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Te invito a que abras la palabra del Señor y hoy vamos a pasar al libro de Juan, capítulo 5. Cómo el Señor nos ha ayudado a poder caminar sobre cada uno de estos capítulos, lo cual el libro de Juan, que fue escrito por el discípulo amado de Jesús, y cómo Juan, su principal objetivo en escribir cada una de las letras de este libro es mostrarnos a Jesús como Dios. Él no solamente se enfocó en que conociéramos el nacimiento de Jesús, que conociéramos la trayectoria de Jesús. Una de las principales motivaciones de que Juan escribió este libro, este discípulo amado, es para que nosotros conozcamos a Jesús como nuestro Dios, que reconozcamos que Él es el Mesías que el pueblo judío había estado esperando, y cómo Jesús se mostró a tantas personas que no le conocían, tantos judíos, tantos fariseos, tantas personas importantes que no sabían que habían tenido la oportunidad y el privilegio de acercarse al Maestro. Y hoy tenemos la bendición de nosotros poder disfrutar de esa relación con Jesús. Podemos tenerlo como nuestro Dios, podemos tener una relación especial con Jesús. Y vamos a leer a partir del verso 1, Juan capítulo 5, para los que llevan anotaciones, para los que han estado atentos a todo el viaje que hemos estado recorriendo desde Juan capítulo 1, y hoy hemos llegado al capítulo 5. Y este verso dice: algún tiempo después, Jesús regresó a Jerusalén,
donde se celebraba una fiesta de los judíos. Cuando la Biblia habla de algún tiempo después, quiere significar que cosas anteriores, importantes, estuvieron ocurriendo. Como vimos ya a un Jesús que ha hecho un recorrido, primero se manifestó en algunos hombres que fueron llamados como sus discípulos. En los versos número 1, vemos como en los capítulos 1, 2 en adelante, cómo él asiste a la boda a una boda que fue invitado, la boda de Caná, y vemos cuando ahí él convierte el agua en vino. Luego vemos cómo se encuentra con Nicodemo y cómo Nicodemo, siendo un hombre importante, un fariseo de la época, un hombre llamado para ser un gran maestro, cómo él se acercó a Jesús y Jesús fue directamente a la necesidad de este hombre y le dice que él tiene que tener un nuevo nacimiento. Luego vemos a un Jesús que luego de tener esta relación tan cercana con este hombre tan importante como Nicodemo, como vemos que muchos fariseos se levantaban, no entendían cómo este maestro Jesús hablaba con tanta autoridad, cómo hablaba cosas que verdaderamente rompían totalmente el esquema de lo que ya ellos habían conocido, porque muchos conocían al Dios de Moisés. Muchos de estos judíos fariseos conocían al Dios antiguo, pero no habían podido reconocer que el que estaba frente a ellos era Jesús, el Salvador, el verdadero Dios. Luego vemos a un Jesús que desvía su atención y su agenda y le es necesario pasar por Samaria, y allí se encuentra con una de las primeras mujeres que menciona el libro de Juan. Primero Juan menciona a María, la madre de Jesús, y la segunda mujer que es mencionada fue la mujer samaritana. Y ya sabemos, ¿verdad?, para todos los que hemos dado seguimiento al capítulo anterior que hemos estado compartiendo, de todo lo que pasó con esta mujer, cómo Jesús dedicó tiempo, dedicó su corazón, cómo Jesús restauró a una mujer que tenía mala reputación, que ella misma no tenía valor por sí misma, no se valorizaba, no entendía que para ella había una esperanza, y vemos a un Jesús restaurando y dignificando el valor de la mujer. Por eso para mí el mayor ejemplo de restauración de esta mujer lo asumo para mi vida, porque las mujeres podemos ser de influencia a nuestro entorno, porque esta mujer no solamente ella conoció de Jesús, sino que en ella hubo una transformación tan grande que todo lo que estaban a su alrededor tuvieron que venir a través no solo de su testimonio, sino que ella llevó a todos los samaritanos a los pies de Jesús. Y luego vemos a un Jesús que sale de esa ciudad de Samaria, dejando un pueblo restaurado, dejando un pueblo avivado, dejando un pueblo lleno de fe, y luego se traslada a otro lugar, porque es que cada lugar donde Jesús iba siempre era con un propósito de sanidad, de liberación, era con un propósito para que la gente supiera que verdaderamente en él hay esperanza. Y es ahí donde se encuentra con un oficial que no conocemos nombre. Me ha gustado hasta ahora porque no se ha dado tanto interés en el nombre de una persona, porque no queremos reverenciar ni mi nombre ni el nombre de ninguno de nosotros. Queremos reverenciar el nombre de Jesús. Y vemos cómo este oficial estaba en una necesidad donde su hijo prácticamente había muerto, y cómo Jesús sencillamente con dirigir una palabra
su hijo fue sano. Entonces, luego que Jesús hizo todo aquello que le he estado comentando en este momento, ahí es donde dice que algún tiempo después, entonces Jesús regresó a Jerusalén. ¿Dónde? Donde se celebraba una fiesta de los judíos. Vemos a Jesús como judío que siempre participaba en todas las fiestas de los judíos. No especifica en este versículo cuáles de las fiestas él le correspondió estar. Pudo haber sido el Shabbat, el día de reposo. Lo que yo sí sé que Jesús no vino a desobedecer la ley. Él vino a hacer una transformación. Él vino a darle un giro y quitar del día de reposo, del día del Señor, quitar esa religiosidad, quitar ese programa que implantaron los hombres, porque cuando la Biblia habla en Génesis que cuando en la creación Dios terminó su obra maravillosa, el último día Él descansó, Él reposó. Pero eso no significa, el reposo representa una admiración. Es como cuando usted, no porque Él estuviera cansado, porque nuestro Dios nunca se cansa, pero es como cuando usted hace una obra o un proyecto y usted termina ese proyecto. Llega un día que usted se sienta a contemplar en quietud y a gozarse y a regocijarse de la bendición que usted pudo tener de haber hecho una obra en específico. Y eso fue lo que hizo Dios cuando dijo que el último día, Él, cuando hubo acabado toda su obra, entonces Él descansó, Él reposó. Pero ¿qué han hecho muchos judíos? ¿Y qué hicieron muchos judíos? Que convirtieron el día de reposo, en vez de ser un día de ellos sentirse para poder admirar y adorar toda la creación, ha sido un día donde ellos le han puesto muchísimas normas, muchísimas cosas que cumplir. Y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Por eso te hago esta introducción, para que tú entiendas cómo la religiosidad, el querer ponerle al día de reposo un peso y desviar completamente el propósito por el cual el Señor quería que nosotros admiráramos en un día de reposo su obra. Entonces, en el verso número 2, Juan 5, 2, allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque rodeado de 5 pórticos. El estanque se llamaba en arameo Betzata. En los pórticos, verso 3, estaban acostados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que se moviera el agua. Verso 4. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba del estanque al estanque y movía el agua. El primero que se metía al agua después de que había sido removida quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Verso 5. Entre ellos había un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Yo no sé, pero estas son una de las historias que más me apasionan. La historia de este hombre enfermo, inválido, el paralítico de Betzata. Significa esto que eso era un lugar donde todas las personas que tenían alguna dificultad se identificaban con ese estanque. Era un estanque que estaba en una de las puertas. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada de muros y entre ellas habían 12 puertas. Y específicamente había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Allí era que estaba, en ese estanque que tenía 5 pórticos. Los pórticos eran como unas casitas
o unas carpitas donde las personas que venían se arrimaban en la sombra de esos pórticos para esperar que ese estanque, en un momento determinado, cuando viniera la visitación del Señor o de un ángel, ¿verdad? Entonces se movía aquella agua, y cuando esas personas que estaban ahí haciendo la fila, los paralíticos, los cojos, los que tenían problemas y dificultades, tan pronto había un movimiento, entonces ellos se quedaban pendientes, y el que primero llegara y alcanzara el movimiento de esa agua era sano. ¿Cómo podemos traer esta situación en medio de nosotros para esta temporada? Ese lugar puede representar el momento donde nosotros humanamente no podemos resolver ninguna situación. Aquí esto trae a personas que califican dentro de una invalidez. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestras vidas que nos han llevado a paralizarnos, nos han llevado a un impacto. Hemos recibido noticias, hemos recibido situaciones que nos han impactado de tal manera que nosotros, así como estaban esos cojos, esos ciegos, esos paralíticos que ansiaban poder ser liberados, pero ellos lo único que conocían era que tenían que ir ritualmente a ese pórtico. Yo no sé las dificultades que pudieron haber presentado estos tipos de personas, pero el que era ciego tenía necesariamente que una persona que fuera buen ayudador lo trasladara desde su casa por la ceguera, ¿verdad?, hasta aquella puerta. El que era cojo también tenía dificultades para llegar a esa puerta de las ovejas, porque o tenía o una muleta o una silla de rueda, o alguien que verdaderamente le amara mucho le llevaba todos los días a esa puerta de las ovejas. También el que en un momento determinado no se sentía bien porque estaba enfermo. Aquí no dice qué clase de enfermedad, pero podemos proyectar cualquier clase de enfermedad, un cáncer, cualquier clase de enfermedad, un tumor, una enfermedad que nos han declarado los médicos incurable. No sé cuál es la situación y la circunstancia. Lo único que yo sé, que a pesar de que estos judíos no habían tenido una revelación de quién era el maestro, todavía no habían conocido ni habían podido distinguir que Jesús tenía la solución para ellos, pero había en ello una esperanza donde ellos por lo menos caminaban hacia esa puerta de las ovejas, esa puerta de entrada donde al menos circunstancialmente en un momento determinado había, aunque sea una breve esperanza, porque ellos dependían de que ese ángel un momento llegara y moviera las aguas, y inmediatamente cuando el que pudiera, imagínense el pobre cojo, imagínense el pobre ciego tratando de buscar dónde está el estanque, en lo que el ciego trataba de buscar el estanque, el cojo por lo menos podía ver, pero no podía caminar. Y ahí, empujándose, arrastrándose, quizás le podía ganar muchas veces al ciego. El que estaba prendido de fiebre, en dificultad, imagínense una persona enferma, tener que estar tirado en un pórtico esperando un milagro. Cuando una persona está enferma, no se siente bien sobre sus propios pies, quizás podían tener fiebre, quizás estaban en un malestar terrible, mas sin embargo, ellos caminaban a la puerta de las ovejas. Y vemos aquí que entre ellos, fíjate bien, pudieron haber muchos enfermos, pudieron haber ciegos, pudieron haber
toda clase de personas con dificultad. Pero el verso 5 hace alusión a un hombre inválido que llevaba 38 años. 38 años representa la mitad de nuestras vidas. Yo no sé qué tiempo tú has estado esperando para tu prosperidad económica. ¿Qué tiempo tú has estado esperando para poder formar a tu familia? Yo no sé cuáles son los años en los cuales tú has estado a la expectativa de ver que algo grande, algo diferente pase contigo. Yo no sé tu madre que has estado tantos años orando por tus hijos, que has perdido ya hasta la esperanza y la fuerza. Yo no sé cuántos acá en este día se sienten ya sin fuerzas, porque ya son tantos años esperando en Dios, esperando una promesa. Cuántos matrimonios esperando promesas, cuántas mujeres solteras, hombres solteros esperando encontrar una pareja, un compañero idóneo. Y así sucesivamente, hay situaciones en nuestras vidas, y ha sido algo que en mis consejerías, muchas personas me dicen, pero es que tengo muchos años esperando, pastora. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil para mí tener tantos años creyéndole a Dios. Y me dicen los profetas, y me ora fulano, y aquel tiene una revelación, y son muchos años esperando. Y no veo nada. Si quizás hoy tú te sientes como ese hombre que no conozco su nombre, como a lo mejor no conozco quiénes están en la situación del hombre inválido. Y este hombre inválido representa esas áreas en tu vida que por más que tú has querido movilizarla, por más esfuerzos humanos que tú has hecho, no has podido moverlas. Porque hay cosas que el Señor va a permitir que se invaliden en nuestras vidas. Van a haber situaciones en nosotros que nosotros no vamos a poder movilizar en nuestras propias fuerzas. Van a haber situaciones en nuestra vida que otra persona humanamente no va a poder ayudarnos. Van a haber situaciones que los médicos no van a poder controlar en medio de nosotros, porque necesariamente necesitan una intervención de parte del cielo. Y por esto en este verso 5 se resalta que este hombre tenía 38 años. Verso 6. Cuando Jesús lo vio, ay santo Dios, cuando Jesús lo vio allí acostado, solo falta que Jesús mire tu situación. Solo falta que Jesús se detenga y diga, ha llegado el día de la bendición de esta familia. Ha llegado el día de la liberación económica de esta familia. A esa deuda le llegó su momento. A esa soltería, a esa soledad le llegó su momento. A esa escasez, a esa situación donde no encuentras la salida, le llegó su momento. Porque Jesús ha mirado a esa enfermedad, a ese cáncer, a esa maldición en tu familia, le ha llegado su día. A ese hijo descarriado, a ese hijo que no ha visto ni ha comprendido el propósito que Dios tiene para con él, le llega su día. A esa persona que ha confiado y ha esperado en esa promesa y se ha mantenido firme en cada palabra que el Señor ha derramado, le llega hoy su día. Así como ese inválido en el momento cuando él no lo esperaba, cuando ya él estaba cansado porque él iba todos los días. La Biblia nos registra que los 38 años, todos los días, él iba
ahí a ese lugar, pero sí registra que estaba 38 años en esa agonía, en esa invalidez. Y llega el día donde es el día de la esperanza, cuando Jesús mira y lo ve allí acostado. ¿Acaso tú crees que Jesús no va a mirar tu situación lamentable? ¿Acaso tú crees que Jesús no tiene cuidado de todos tus sufrimientos? ¿Acaso el Señor se va a olvidar de uno de sus hijos? Y cuando lo vio allí acostado y supo que tenía mucho tiempo de estar enfermo, le hizo una pregunta y le dijo a este hombre inválido: ¿quieres sanarte? Es la pregunta que hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Pareciera como una burla, porque lógico, si él estaba ahí, se supone que él estaba buscando sanidad. Pero Jesús lo que quiso decirle es: ¿tú crees que yo puedo sanarte? ¿O tú necesitas estar todo el tiempo en esta puerta de las ovejas, buscando que de cada año y de cada tiempo llegara un ángel y moviera esa agua? Esta fue la pregunta cuando Jesús nos hace una pregunta, como se lo hizo a la mujer, como se la hizo a muchísimas personas. Cuando Jesús nos hace una pregunta es porque Él quiere que nosotros atendamos el mensaje de lo que Él quiere. Y cuando Él le dice: ¿tú quieres sanarte? Tú piensas que por tú venir religiosamente, porque muchas veces nosotros conocemos a un Dios de la religión, a un Dios que si nosotros hacemos tal o cual cosa, por eso nosotros vamos a ser sanos. Amados, no importa lo que nosotros hagamos, cuando el milagro viene de parte del cielo, va a irrumpir cualquier idea y plan que tú haya establecido. Muy bien, si tú quieres sanarte de lo quiste, bébete, qué sé yo, cualquier cosa, esos té, todas esas cuestiones que nos recomiendan. Pero no es el té. Tu fe tiene que estar puesta en que Jesús te dice que Él es el que quiere provocar, que Él es el único que puede en cualquier momento, sin tú tener que mendigar, sin tú tener que estar en pórticos esperando a que un profeta, a que un hombre de Dios, a que un pastor decida orar por tu necesidad. Es tiempo donde nosotros tenemos que independizarnos de tantos ritos, independizarnos de estar siempre pendiente a que el otro ore por mí. Tú puedes tener tu relación directa con Jesús y Jesús está pendiente a esa necesidad. Y mientras más tiempo y más ha sido tu lucha, es donde Él pone mucho más atención. Fíjate que lo que más le impresionó y le impactó a Jesús era el tiempo que tenía este hombre bajo esa circunstancia de invalidez. Para aquellos que tenemos tiempo luchando con una promesa, para aquellos que tenemos luchando mucho tiempo esperando en Dios, esos son los candidatos ideales para que Jesús manifieste su milagro. Esos son los candidatos específicos que el Señor le llama la atención, porque dice que habían ciegos, habían otros inválidos allí, habían otros que estaban enfermos, pero Él puso especial atención a este hombre que tenía 38 años en esa condición. Y en el verso 7, mira lo que responde este inválido. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se remueve el agua. Cada vez que trato de hacerlo, otro se me adelanta. Jesús no le preguntó que si él tenía a alguien. Jesús no te está preguntando que si tú tienes a un médico, que si tú tienes
a un profeta, amigo. Él no te está preguntando si tú eres amiga del pastor, amiga de la pastora. Él te está preguntando que si usted quiere ser sano. Él no le preguntó al hombre inválido los motivos por los que él no había sido sano. Él no supo cómo responder. Él le dice a Jesús, a ese señor, porque él no sabía que estaba hablando con Dios. Como nos pasa a nosotros. No sabemos que el mismo Dios quiere manifestar el milagro en nosotros para él poder glorificarse. Y le dice, es que no tengo a nadie que me meta en el estanque. Tú no necesitas a nadie. Amada iglesia del Señor, tú necesitas el deseo y la fe en que Jesús puede hacer una obra maravillosa contigo en este día. Hoy es el día de tu milagro. Y aunque él trataba de explicar que cada vez que él trataba de hacerlo, otro se le adelantaba. Van a haber siempre personas que se van a adelantar. Y mientras tú estés poniendo tu mirada en esas personas que se van a adelantar, tú no puedes sentirte mal ni sufrir, porque al otro Dios le contestó primero que a ti. Tú no puedes estar pendiente a quien Dios le dio primero una promesa que te prometió a ti. Tú no tienes que estar pendiente quienes se adelantan. Ese no es tu dificultad ni tu problema. Tu problema es creerle a Dios. Tu problema es reconocer que Jesús te ha dicho hoy, yo quiero solucionar el problema. Son 38 años que tú tienes en esta situación. Hoy, en un ratito, yo voy a solucionar tu problema. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Y cualquier cosa que venga a robar tu fe, hoy Jesús te dice, como le dijo a este inválido, en el verso número 8, Jesús le dijo, ¿sabe que Jesús siempre tiene una respuesta? Cuando nosotros respondemos a su pregunta, Él siempre tiene una respuesta para nosotros. El que preguntó primero, ahora tiene una respuesta para ti. Y le dice, levántate. Ay, mi alma te alaba. Levántate. Eso es lo primero que el Señor nos dice hoy en este día. Y yo te digo en el nombre de Jesús, levántate. Levántate de esa miseria en el nombre de Jesús. Levanta tu matrimonio en el nombre poderoso de Jesús. No importa lo que se haya levantado. No importa los espíritus inmundos y las puertas que se hayan abierto en contra de tu matrimonio. Hoy el Señor te dice, levántate y rescata tu matrimonio en el nombre poderoso de Jesús. Levántate a creer que lo que el Señor te dijo que va a hacer contigo, lo que el Señor dijo que va a hacer para ti, levántate a creer que es tu tiempo y que en tu tiempo de dificultad, estamos hablando que Dios siempre se manifiesta en los tiempos de dificultad. Para los que creamos que no es el momento porque estamos en pandemia, son los momentos de dificultad que Él usa para Él mover el estanque a favor de nosotros. Y le dice, recoge tu camilla y anda. Porque no solamente el Señor está interesado en levantarnos, no solamente el Señor está interesado en que tú seas sanado. Él quiere que después que Él dé la sanidad, que te entregue el milagro, que te entregue la promesa, que te entregue la economía, el ministerio, el matrimonio, después que Él te entregue la unidad matrimonial, después que Él te dé la salud, después que Él te dé todo lo que tú has estado luchando, Él quiere que tú utilices el mismo instrumento que el diablo
puso para burlarse de ti, que tú puedas utilizar ese mismo instrumento para glorificar el nombre del Señor, que tú seas una evidencia de que Dios ha obrado poderosamente a través de tu milagro. Por eso Él quiere que tú tomes tu camilla, que tú tomes lo que fue tu aflicción, pero ahora lo vas a exhibir y vas a comenzar a andar y vas a comenzar a caminar para que cuando la gente te pregunte, para que cuando la gente vea tu situación, entonces puedan manifestar tú el testimonio y decir, el Señor lo hizo, míralo aquí hay evidencia. Yo no podía movilizarme, yo no podía pagar esa deuda, yo tenía tantos años esperando por mi esposo, yo tenía tanto tiempo esperando por mis hijos, yo tenía tanto tiempo esperando por la unidad de mi familia. Pero mírala aquí, en evidencia de que antes no lo tenía, de que antes tenía esta complicación, pero puse mi mirada en Jesús y hoy soy un testimonio de que el Señor lo ha hecho a través de mí. Entonces, cómo Jesús le dice levántate a un hombre inválido. Porque todo lo que te va a pedir Jesús, todo lo que nos pide Dios, son cosas que nosotros no podemos hacer. Porque eso se llama la fe. Jesús quiere activar tu fe. Y la fe es precisamente levantarte cuando tú eres un inválido. Yo no sé lo que pensó este hombre inválido cuando Jesús le dijo, levántate. Pero ¿cómo me voy a levantar si estoy inválido? Y esto nos dice Jesús hoy. Levántate aunque estés inválido. Levántate aunque no tengas fuerzas. Levántate aunque tú estés enfermo, aunque tú estés derrotado, aunque la crisis haya golpeado tan dura tu casa. Levántate y predica mi palabra. Levántate aunque tu matrimonio esté deshecho. Levántate en medio de la dificultad, aunque no tengas trabajo. Adora al Dios creador en tu mayor necesidad. Rinde tu mayor adoración. En tu momento de crisis más fuerte, más dolorosa, en tu momento donde no tengas fuerzas, es el tiempo de nosotros levantar la palabra de Dios, la oración, la lectura de la Biblia, la prédica. Hermanos, no podemos dejarnos pisotear por las dificultades. Es tiempo de nosotros levantarnos y mantener firme el camino. Porque esto fue lo que Jesús le dijo. Levántate, recoge tu camilla y anda. En ese mismo momento, verso 9, ¿sabe qué pasó? Que el hombre quedó sano. Solamente falta que Jesús declarara la palabra. Óigame, no se registra que Jesús impuso la mano. Para aquellos que creemos que tiene que venir la mano de yo no sé quién a imponerla sobre nosotros. Solamente se necesita el poder de Jesús para nosotros quedar sanos. Y cuando Él fue sano, cuando recibió sanidad a través de esa declaración, Jesús no le dijo, tú eres sano. Jesús le dijo, levántate. Y a veces nosotros no estamos entendiendo el lenguaje de Jesús. Porque creemos que Jesús tiene que decirnos, tú eres sano. No, quizás lo que te está diciendo es levántate en medio de tu enfermedad. Que cuando tú te levantes te vas a dar cuenta que tú estás sano. De inmediato tomó que su camilla. El hombre que tenía 38 años, así estaremos nosotros a partir de este día.
un estado de invalidez a un estado de productividad. Y dice que este hombre en ese mismo momento quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Este hombre comenzó a andar en sus propios pies, aquellos pies que no servían, aquellos pies que no podían caminar, que no podían avanzar. Porque cuando la parálisis de tu vida, Jesús la quita, la retira, vamos a poder libremente hacer todo lo que antes no podíamos hacer. Vamos a poder avanzar, vamos a poder multiplicarnos, vamos a poder ser de bendición y caminar hacia el propósito que Dios nos ha entregado. Y dice en el verso 9 que todo pasó, pero era día sábado. Tremendo problema, como les decía al principio. Ahora vamos a ver un poquito el tema de la religiosidad. El día que se supone ideal para que se produjeran los milagros, para que la gente pudiera contemplar la grandeza del Señor. Jesús pudo haberlo sanado un jueves, un lunes, un martes, un miércoles. Pero Jesús no quiso enseñar que el día de reposo era el día donde verdaderamente podía manifestarse también el milagro. Él quería cambiar la mentalidad. Por eso le dijo a Nicodemo: papito, usted tiene que nacer de nuevo. Tenemos que cambiar el pensamiento. Creemos que solamente un día en específico tenemos que ser lo más santo. No, hoy es domingo, hoy es el día del Señor y yo tengo que ser lo más santo. Pero ¿y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? ¿Para cuándo? Todos los días nosotros tenemos un compromiso y una relación con Jesús. Y vemos que en el verso 10 comienza la revolución. Por eso los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, y le dijeron: hoy es sábado y no está permitido que andes cargando tu camilla. Óigame hasta qué punto estaba la religiosidad. Se decían que los judíos habían impuesto tanta carga que ya eso no se llamaba día de reposo, eso se llamaba el día de la sobrecarga. Yo creo que muchos judíos no querían que llegara ese día de reposo, porque ya eso no era reposo nada, ya eso era estar fijándose en la vida del otro, si aquel caminaba 2 millas, los pasos los contaban, tú tenías que saber hasta qué medida tú podías caminar ese día, porque si caminaba más de tantas millas, ya tú rompías el día de reposo. Eso era un estrés, hermano, y una situación. Entonces cuando vieron a este hombre cargando su camilla, ya entonces pensaban, primero entendía que ni lo habían reconocido de que era el inválido, ¿verdad? Ya estaban creyendo que él estaba trabajando, porque estaba o sea, ni una camilla se podía cargar. Se decían que los costureros, si andaban con una aguja en la mano, ya les decían que esa aguja que ellos traían al tiempo de reposo, ellos traían el trabajo y el afán. Eran unas exageraciones. Entonces Jesús quiso revolucionar. Y Juan hace énfasis en este libro de darnos el verdadero significado. Por eso Jesús cumplía e iba a las fiestas judías, pero para darle la verdadera entonación de lo que representaba ese día. Porque no es verdad que un día de reposo iba a estar por encima de la sanidad de un paralítico, de un inválido por 38 años. Verso 11, él le respondió: el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Imagínese qué bomba. Cuando el inválido le dijo así a estos judíos, que eran los que custodiaban que todo se cumpliera a la letra, que estaban ahí pendientes mirando quién, pobre de esas personas. O sea, yo no sé cómo esas personas podían
disfrutar de un día de reposo estando pendiente a la vida de los demás. Y verdaderamente todavía tenemos que pedir al Señor que tenga misericordia de muchos de nosotros, porque estamos actuando como esos fariseos, que estamos pendientes a lo que está haciendo la vida del otro. Cuando Dios nos ha llamado a que nosotros tenemos que estar pendiente más bien a la necesidad que tiene otro para poder restaurar, no para estar criticando. Y dice que, imagínate, cuando él le dijo así, bueno, el que me sanó, que fue Jesús, me dijo que recogiera mi camilla y que andara. Entonces ahí preguntaron, verso 12, ¿y quién es ese hombre que te dijo recoge tu camilla y anda? Verso 13, el hombre no sabía quién lo había sanado, pues Jesús ya había desaparecido entre la multitud que había en el lugar. Verso 14, Jesús encontró después al hombre en el templo y le dijo, mira, ahora ya estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede ocurrir algo peor. Vemos que a estos judíos no le importó ni le maravilló que este inválido pudiera ser sano. Ellos se preocuparon más en quién rompió la regla, quién fue el que te sanó. O sea, ellos estuvieron más interesados en que las cosas, porque no hay una cosa que le moleste más a un religioso que se le mueva un pensamiento de lo que ellos tenían, que alguien haga algo contrario a lo que ellos entienden que es la regla, que es la norma. Todo religioso no le gusta que les rompan su norma. Y ellos estaban más enfocados en quién le había hecho ese milagro en el día de reposo que en dar gloria y honra a Dios, porque un hombre que tenía 38 años inválido, ese día pudo no solamente levantarse, sino también tomar su camilla y poder andar. Y vemos que Jesús desapareció, porque el propósito no había llegado su hora. Jesús no fue ahí, porque yo me supongo que si se manifestaba mucho, ahí se iba a armar un revolú, porque si se hizo un lío por esta sanidad, imagínense que cuando todo eso ciego, en vez de ir entonces a la puerta de la oveja, se le hubiesen tirado arriba a Jesús, sáname, 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 sáname a mí, ya se quitan y dejan de esperar el movimiento del agua. Pero vemos que Jesús, aunque desapareció, volvió. Y dice que encontró a este mismo hombre, al inválido, al templo. Mire qué milagro. Quizás este inválido no podía ni llegar al templo, porque siempre estaba ahí en la puerta de las ovejas. El milagro fue tan poderoso que lo llevó a Dios. Yo entiendo con esto de que él haya ido al templo, que también tuvo un encuentro y se reconcilió con Jesús. Porque por eso ahí le dice Jesús, mira, ahora ya estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede ocurrir algo peor. No sé lo que le quiso decir en específico, pero parece que había una situación, ¿verdad? Según lo que le dice aquí en este verso 14, en este inválido que Jesús quiso llamar la atención. Verso 15, el hombre se fue y les dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahí volvió y se encendió la cosa. O sea, antes el inválido, a pesar de que había sido sanado por Jesús, no había reconocido, no había tenido una relación directa con Jesús. Cuando ya él reconoció y tuvo un encuentro con Jesús, entonces ya él podía testificar. Y ahí fue cuando le dijo a estos judíos, ya sé quién fue que me sanó, ya sé quién fue que me dijo que me levantara, que tomara mi camilla y que andara. Ese se llama Jesús. Verso 16. Por estas cosas los judíos perseguían a Jesús por hacerlas en sábado. De por Dios. Miren por qué era que perseguían a Jesús. Porque él sanó a este inválido de 38 años. Y lo hizo un sábado. Para que usted vea hasta dónde llega la religiosidad.
tenga en cuenta, tenga mucho cuidado con dejarse envolver con la religiosidad. A libertad el Señor nos llamó. No permitas que nadie te lleve a los viejos rudimentos. Que la gente te lleve de un lugar de libertad y de bendición que podemos gozar ahora, a retrocederte ya no a un día de reposo, sino al día, yo no sabría, el día de la mortificación. Porque no podemos usar el día que hemos elegido para esperar en Dios, para alabarlo, para predicar su palabra, para traer aliento. El día donde nosotros vamos a estar pendiente a la vida de otros, señalando a aquel que hizo esto, que hizo lo otro. Entonces vemos que se le armó ese problema a Jesús ahí, pero Jesús les dijo, mi Padre siempre trabaja y por eso yo también trabajo. Jesús nunca deja de trabajar, por eso tú nunca debes dejar de orar, nunca debes dejar de creer, porque Jesús nunca dejará de trabajar. Nuestro Padre trabaja 24/7 a favor de nuestras necesidades. 24/7 Él está ahí pendiente a tu necesidad, a tu situación. Por lo tanto, yo te digo en el nombre de Jesús, levántate, toma ese lecho y camina, porque Él está contigo. Por esto, entonces, los judíos trataban aún más de matarlo, ya que desobedecía la ley acerca del sábado y decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que hace su Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Aquí el Señor nos habla de obediencia. Nosotros vamos a tener levantamiento, gente que religiosamente nos van a juzgar, no van a comprender nuestra visión, nos van a criticar, personas que van a juzgar la condición de tu familia, pero mientras el Padre te dé órdenes, mientras tú estés seguro que tú estás obedeciendo al Padre, nada debe importarte lo que haga y diga otra persona para sacarte de tu propósito. Jesús no salió de su propósito. Él no se paró de trabajar. Él no se paró de hacer la obra. Nosotros podemos estar pasando cualquier circunstancia, cualquier levantamiento y no podemos detenernos, iglesia del Señor. Tenemos que mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha dado. El Padre, verso 20, ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Le mostrará cosas aún más grandes que estas y los dejará a ustedes asombrados. El Padre hará cosas a través de ti que muchas personas van a quedar asombradas. Déjate guiar por lo que el Padre te diga que tú tienes que hacer. Tú vas a recibir el respaldo del Padre, porque el propósito del Padre en llamarte a ti es que otros se puedan asombrar de la capacidad, de lo que Él es capaz de hacer a través de alguien que le cree. No te detengas de hacer lo que el Señor te dijo que hagas. Si este es un tiempo donde el Señor te dijo, estudia mi palabra, comparte mi palabra, levanta esa visión que Dios va contigo y te va a respaldar. No son tus palabras, no son tu conocimiento, es la visión y el respaldo que Dios va a hacer a través de ti. Si el Señor te dice que este es el tiempo de tu sembrar, aunque tú no sepas de dónde van a venir los recursos, prepárate,
porque tú tienes que obedecer la visión. Y cuando tú obedezcas la visión, entonces tú vas a ver el respaldo. Porque nosotros muchas veces queremos obedecer cuando vemos el respaldo. No se obedece de esa manera. Se obedece sin saber para dónde vamos. Se obedece sin saber qué vamos a hacer. Así como Jesús estuvo dispuesto a escuchar la voz del Padre y estar en el lugar correcto, en la hora correcta, en el momento adecuado para atender la necesidad. Por eso pudo atender tantas necesidades, porque Jesús escuchaba y tenía una relación directa con Jesús, con su Padre. Así nosotros tenemos que tener una relación directa con el Padre para estar conectados al lugar correcto, en el momento que nosotros vamos a ser de bendición, cuando la necesidad se va a mostrar frente a nuestros ojos. Entonces nosotros vamos a estar listos, pero es obedeciendo que vamos a poder lograrlo. Como dice aquí, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Es un tiempo donde Dios nos va a mostrar todo lo que Él quiere hacer en medio de nosotros, en medio de esta nación, en medio de cualquier lugar donde nosotros estemos, en nuestro lugar de trabajo, en la familia, en el negocio, en el ministerio. La visión que Dios te entregue es un tiempo de hacer que Él muestre cosas aún más grandes que las que Jesús hizo, van a ser mostradas a nosotros. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, de la misma manera también el Hijo le da vida a quien Él quiere. Esto es a quien Él quiere. No te sientas ni esté pendiente. Pero se cogió con fulano. Es a quien Él quiere. Jesús manifiesta su obra a la familia que Él quiere. ¿Y tú qué? Tranquilo. Sigue creyendo, sigue confiando y dando gracias. Cuando tú ves que otra persona es bendecida, bendice tú también y da gracias. En el nombre de Jesús hemos concluido hasta el verso 21. Vamos a dejarlo hasta aquí, entendiendo que a través de esta palabra verdaderamente Jesús nos muestra que Él está pendiente a nuestras necesidades.